Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hacer un análisis sobre el comportamiento del coronavirus en esta última Semana Santa. Vamos a sacar diferentes estadísticas, vamos a comparar un poco el modelo que nosotros planteamos hace una semana. Eh, Primero para eso vamos a ver una mirada un poco más grande y es cuál es el comportamiento del coronavirus en Colombia y con respecto a Latinoamérica. Entonces, acá encontramos el mapa de Latinoamérica. El de la parte izquierda son los casos de hace una semana, el de la parte derecha son los casos de a domingo, o sea, el día de ayer, que fueron las últimas estadísticas actualizadas. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, el número más grande lo encontramos en Brasil, ya tiene más de 22.000 casos. Importante, nosotros tenemos frontera con Brasil, entonces, primer elemento a tener en cuenta. El siguiente, los siguientes, si ven, hay tres puntos más o menos grandes, son más de 7.000 infectados. Estos puntos son Ecuador, Perú y Chile. Con dos de ellos también tenemos fronteras. Entonces, otro elemento importante porque las decisiones fronterizas son tan importantes en esta situación. Después de esto encontramos 4.661 casos en México, que de allí provinieron por avión, digamos, muchos de los vuelos hacían escala acá en Colombia, muchos de los vuelos venían de México, entonces otro foco de infección. Y otro que tenemos muy cercano es Panamá, 3.400 casos, también frontera con Colombia. Entonces, la mayoría de países latinoamericanos que tienen grandes valores de infectados tienen frontera directa con Colombia. Entonces, primordial, cierre de fronteras. Digamos que aquí encontramos otro número relativamente grande, 2.967, que es, digamos, por las islas de ser más o menos República Dominicana. Entonces, a tener en cuenta eso, las fronteras son muy importantes, la protección a partir de cierre de fronteras. Listo, ya teniendo en cuenta eso, nuestros últimos datos fueron 2.776 en Colombia. Nosotros acá tenemos la proyección que planteamos a partir de la ecuación que tenemos arriba la semana pasada, donde planteamos que para el 12 de abril, que es el último dato que fue el del domingo, teníamos 2.834. Como mencioné en la parte anterior, al día de ayer eran 2.776. Esto nos da un error en nuestro modelo inferior al 2%. Entonces, digamos que hasta este punto el modelo ha sido acertado. Acá muestro una gráfica del comportamiento, la azul como tal es los casos que han sucedido en realidad y la negra es la curva de aproximación que yo planteé. Entonces, si se dan cuenta, en el último día, que es 12 de abril, ya se entrecruza, es un valor muy cercano entre ellos. Entonces, su comportamiento o su comportamiento en general ha sido muy parecido. Acá yo también les muestro el número de personas que han muerto. Digamos que en este caso, al día domingo son 109 personas fallecidas, tristemente. Pero un número, digamos que nos desalienta un poco, pero un número que nos alienta un poco es el número de personas que se han recuperado, que si se ve en esta gráfica ha ido creciendo mucho más. Entonces el porcentaje, digamos que ahorita lo veremos en una tabla un poco más simplificada, de personas que se han recuperado ha ido aumentando. Entonces eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Acá en la parte superior, vemos que les estoy mostrando dos tablas, una en la parte superior, nos muestra cuál es el porcentaje de casos positivos con respecto al total de muestras. Entonces, acá el siguiente elemento, hasta este punto solo se han hecho 41.765 muestras. Algo importante, en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que es el de mayor infección en el mundo, han hecho casi 3 millones de pruebas. Entonces, en este es un punto en el cual nosotros estamos bastante rezagados y nos dice que el 6.6%, digamos, al último día de personas que se han hecho la prueba han dado positivo. ¿Listo? O sea, estas 41.000, el 6.6 ha dado positivo, que son los 2.776. El otro elemento es cuántas pruebas se hicieron por día. Entonces, en promedio la semana pasada se hicieron 2.011 pruebas por día, donde en promedio tuvieron 184 casos positivos. Eso nos da que el 9.31% en promedio de personas que se hacen la prueba están dando positivo. Esto teniendo en cuenta solo la semana pasada. Entonces, si se dan cuenta, este porcentaje es superior al que íbamos manejando en promedio. Entonces, esto va a hacer que los promedios de casos positivos vayan a ir aumentando. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta. En la siguiente tabla les muestro como tal el porcentaje de personas que se han recuperado. Entonces, acá un elemento.
pasamos de 5.57 al inicio de la semana a 7.2% de personas que se recuperan. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que se infectan, 7 ya se están recuperando. Digamos que este lapso más o menos tarda entre 15 días, entre 2 y 3 semanas aproximadamente. Un elemento que es preocupante es que también está aumentando el porcentaje de muertes. Entonces, de la semana pasada era el 2.91, ya estamos subiendo al 3.2. Entonces, esto quiere decir que de cada 100 personas, un poco más de 3 personas se mueren. Obviamente, digamos que esto escalándolo a un número mayor. Otros números críticos, el porcentaje de hospitalización subió del 8.5% al casi 11%. Eso quiere decir, de cada 100 personas que se ven infectados por este virus, 11 personas están siendo hospitalizadas en hospitalización general. De estas, otros 4% están siendo internadas en UCI. Entonces, realmente, en total en hospitales tenemos un 15%, 11 hospitalización general y 4% en unidad de cuidados intensivos. Entonces, de cada 100 personas, 4 van a unidad de cuidados intensivos. Este número disminuyó, pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Este número posiblemente disminuya porque el porcentaje de mortandad también está aumentando. Entonces, muchas de las personas que estaban críticas seguramente pasaron de estar en la unidad de cuidados intensivos a sumar a las personas que lamentablemente han muerto en el transcurso de esta epidemia. En la exposición anterior, digamos que ahí dimos una explicación del modelo matemático mucho más amplia, fue, digamos, la presentación un poco más densa. Identificamos algo que era R0. Entonces, y dijimos que este era el factor importante a tener en cuenta. Entonces, R0 durante el transcurso de la semana ha ido disminuyendo, llegando a un promedio de 2.36 cuando el planteado hace una semana fue 2.75. Entonces, este es un elemento alentador, pero ya analizaremos por qué como tal él ha disminuido. Entonces, recordando, R0 es la tasa de contagio. Según los estudios internacionales, oscila entre 1.5 y 4.1 para esta epidemia. R0 depende de dos elementos, de beta y de gamma. Beta es la probabilidad de contagio, gamma es el porcentaje de recuperados o la probabilidad de recuperación. Digamos que acá lo ponemos con el porcentaje de recuperados, ya que podemos utilizar la cifra que hemos ido planteando de porcentaje de recuperados cada día. Entonces, si nos damos cuenta, R0 ha ido disminuyendo siempre, pero el beta, digamos, exceptuando del 6 al 7 que disminuyó un poco, ha ido aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo entro en contacto con una persona que está infectada por coronavirus, de cada 100 personas, 18.66 van a estar infectadas. O haciendo una escala un poco más simple, aproximadamente por cada 5 personas que contactan con una persona con coronavirus, una se ve infectada. Entonces, por eso es muy importante todas las medidas de protección, la medida de cuarentena, los tapabocas, y evitar al máximo el contacto con otras personas, teniendo en cuenta esta cifra, que cada 5 personas, una va a estar infectada si tenemos contacto con alguien que tiene la infección. Digamos que ese porcentaje aumentó, entonces ahora es más probable aún que nos estemos infectando. Eso es porque en este momento la epidemia se expandió, entonces ya hay muchas más personas infectadas, entonces se da mucho más el contacto que nosotros tenemos con estas personas de forma directa o indirecta. Entonces, por eso siempre tomar las medidas de protección. Alentador, pues, que cada vez más personas se van recuperando. Realmente este porcentaje cada vez va a ir creciendo más porque normalmente este tipo de virus dura entre 15 días a 21 días, donde llegamos a un punto de recuperación o a un punto crítico. Entonces, esperamos que siga aumentando. ¿Qué permite eso? Digamos que yo hablé de R0. R0, cuando sea menor a 1, digamos que en este momento está llegando más o menos alrededor en promedio al 2.36, que ha ido disminuyendo. Cuando sea menor a 1, la epidemia va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la probabilidad de contagio la tenemos que disminuir, entonces va a ir disminuyendo, pero además los recuperados cada vez van a ser más. Entonces, como tal, como son más los recuperados que los que se contagian, va a haber un punto de equilibrio donde ya no va a haber nadie infectado con el coronavirus, o que va a tener todas las medidas de protección como el aislamiento preventivo y demás para este caso. Acá 3 pequeñas conclusiones a partir de eso. Las proyecciones que planteamos
con corte al domingo 12 de abril, presentan un error de tan solo 2%, por lo que es un modelo muy cercano a lo que pasa en la realidad. Pero acá hay una gran limitante y es el número de pruebas que han hecho en Colombia. Como les comenté, en Colombia han hecho alrededor de 40.000, en Estados Unidos ya llevan cerca de 3 millones de pruebas. Entonces, teniendo en cuenta la relación entre Colombia y Estados Unidos, Colombia tiene, o más bien Estados Unidos tiene 6 veces la población de Colombia. Entonces, muy importante que el número de pruebas es muy limitado, o sea, tenemos que seguir ampliando el número de pruebas. El siguiente es que el R0, que es una medida muy importante para evaluar el comportamiento, ha disminuido drásticamente, entonces, digamos, eso es bueno. Pero principalmente esto se debe a que ha aumentado el porcentaje de recuperados, pero la probabilidad de contagio sigue siendo superior al 15%. Entonces, esta la tenemos que disminuir, esa probabilidad solo la podemos disminuir a partir de los elementos de barreras físicas. Entonces son tomar distancia con las demás personas, el uso de tapabocas, lavarnos las manos, todas las medidas de aislamiento, obviamente en la medida de las posibilidades. Esto obviamente tiene muchos impactos económicos, pero digamos, los impactos en la vida son mucho más importantes en este momento. Bueno, digamos que ese fue un resumen del comportamiento de esta semana. Hemos mejorado un poco en términos en especial de la parte de recuperación, pero digamos, en las siguientes semanas va a dar un análisis más importante y es si la medida de aislamiento fue realmente fructífera. Espera, qué pena. ¿Por qué? Porque las pruebas realmente tienen un lapsus de entrega de más o menos de 7 a 10 días, entonces realmente hasta ahora vamos comenzando a evidenciar las medidas de aislamiento real. Vale, muchas gracias por su tiempo, que estén bien.